ya nos conocemos, como esto va a subir al canal de YouTube, va Espacio Armonía Spa Holístico, entonces les recuerdo a los que lo van a ver por primera vez, mi nombre es Ludivia Gil, soy terapeuta holística consciente, creadora de programas de transformación del ser. Sin más preámbulos, comencemos para darle honrar el tiempo, como llamamos nosotros. Bueno, yo quiero compartirles pantalla hoy. Ahí estamos, pantalla compartida, me vas guiando, Andy, ¿todos ya tienen la imagen? Sí. Sí. Perfecto, listo. Sí. Bueno, ok. Bueno, ¿cómo vamos a manejar hoy la metodología? Le dije a Andy que estuviera pendiente para que me ayudara como monitora y logremos entonces que las preguntas las vamos escribiendo y ella me las va comunicando. ¿Listo? Vamos a dejar, vayan apuntando por favor para que después de, si se nos alarga la segunda sesión, entonces vayan las preguntas, si no, al final. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es el miedo? Vamos primero a hacer conexión, que me interesa mucho, que es algo que estamos viviendo ahora mucho, entonces vamos a conectar. Como ya les había dicho, que venimos de pensar muchas cosas, la mente necesitamos educarla, la mente es de lo más maravilloso que nos dio el universo, no la hemos educado y es lo que nos ha generado tantos conflictos que no hemos podido aprender a vivir con el potencial que tenemos, creador. Entonces vamos a bajarle a la mente y vamos a conectar con el ser interno. Vamos a hacerlo a través de la respiración. ¿Listo? Voy a tomar el cuenco. Vamos a respirar profundo para estar en el aquí y en el ahora. Estábamos en Espacio Armonía, aplicábamos la fragancia de conexión. Juanito. Vamos a olvidarnos que tenemos personas, ya delegamos esa función. Y este es nuestro espacio. Y amorosamente hacemos respetar ese espacio. Ahora sí. ¿Qué es el miedo? Vamos a partir de la raíz del miedo para que tengamos esa comprensión. Yo les he dicho varias veces que para mí es importante tener un hilo conductor, empezar de una raíz para poder que tenga un sentido. ¿Listo? Entonces partamos de qué es. No se escucha. ¿No estamos viendo este sonido? La escucho muy pasito. Ok. Otros me están diciendo que está bien, entonces revisemos audio, subamos volumen. ¿Listo? Sí, aquí lo tengo. Sí, ahí ya se escucha mejor. Ok, listo. Vamos entonces, vamos a ayudarnos con los micros. Bueno, entonces les decía, el miedo es una reacción de angustia frente a un peligro o una amenaza. Esto es perfectamente natural, o sea, incluso ahora vamos a ver que nuestro cuerpo lo manifiesta. Entonces, el miedo es una reacción, un sentimiento de angustia frente a un peligro o una amenaza. Este peligro o amenaza puede ser real o imaginario, ¿sí?
El gran problema que estamos viviendo hoy en día es que es imaginario, más que todo. Vamos a poner un ejemplo. Es real cuando realmente se está comprometiendo mi vida o mi salud. Entonces, un atraco, allí debe existir un miedo real, porque es que hay una probabilidad y un peligro latente de que pueda perder la vida en ese instante, ¿cierto? Ese es un miedo que se genera provocado por una realidad. Ahora bien, está el miedo provocado por un tema imaginario, una situación imaginaria. Ejemplo, coronavirus. El miedo a ser infectado y el miedo sin estar infectado. Es decir, estoy en casa, protegido, blindada, y tengo miedo a morirme de coronavirus. Ese es un miedo imaginario, porque tu realidad no es esa. Ahora, comparándolo con un miedo real, la persona que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos porque tiene positivo el virus, el coronavirus. Ese es un miedo real. El peligro está latente. ¿Ves? Entonces, esa es la gran diferencia entre real o imaginario. Ahora bien, ¿de qué estamos viviendo, qué estamos sintiendo nosotros hoy en día? Es de un miedo que se está acumulando y que se está convirtiendo en algo mucho más fuerte. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Muchas personas vivían de sus ingresos que daban o eran resultado de una actividad económica diaria, ¿sí? Ahora, estamos imaginando que esto va a pasar, qué va a pasar, cómo va a pasar, voy a tener que empezar de cero, las deudas no esperan, en fin. Ese miedo, esa angustia, ¿viene por algo real o imaginario? Es imaginario. Cuidado con los micros, ayúdenme porfa con los micros. Entonces, ¿por qué es imaginario? Porque no sabes, solamente tú estás asumiendo en tu cabecita que va a ser difícil, que no va a haber opciones, que no vas a tener las ventas que tenías antes. O sea, tú ya tienes una cantidad de pensamientos en tu cerebro que hacen, que generan que haya miedo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay miedo? Independiente de que sea real, por causas reales o imaginarias. Hay una por aquí, hay una generación, una liberación de unas hormonas. Cuando yo estoy Se pausó, no la escucho. bueno, nos salimos. Bueno, les decía que cuando existe el miedo, nuestro cuerpo genera, nuestro cerebro genera unos neurotransmisores. Estos neurotransmisores, como la maravillosa creación que somos, generan unas reacciones en el cuerpo de alerta y vigilia. Es como decir, que tienen la función de que cuando haya un peligro, ellos deben reaccionar generándonos mayor aceleración, presión cardíaca, se nos abren los ojos más para ver, para estar alerta, para estar listos para huir en caso tal de que el peligro pueda ser una amenaza real y poder salir, ¿cierto? Es increíble y eso lo han demostrado los científicos. Es decir, independiente de que sea real o imaginario, si es miedo,
independiente de que sea provocado, de qué forma, vas a tener las mismas reacciones, ¿cierto? No es porque sea real, si tienes esas reacciones y porque sea imaginario, no, vas a generar lo mismo. Pero ¿qué pasa con el corticoides o cortisol que le llaman? Y es que cuando se generan altos niveles, ya empieza a generar problemas, bloqueos. Entonces, me impide ya cumplir mis funciones normales. Es como cuando uno dice, me bloqueé, o sea, tengo tanto pánico que no puedo pensar, no puedo ver, o sea, ¿cierto? Entonces, cuando yo no soy consciente de los pensamientos, de esa imagen que tengo en mi cerebro que me está generando miedo, entonces yo quedo imposibilitada, incapacitada o incapacitado para yo reaccionar, aprender, adaptarme, generar nuevos pensamientos y conceptos para lo que viene. Entonces, la importancia de entender qué es el miedo y qué me hace, ¿sí? Entonces, no, maravilloso. Dios nos dio la posibilidad de que si realmente teníamos un miedo, una amenaza, pues tuviéramos unas herramientas en el cuerpo que nos pudieran ayudar a. Pero oye, estamos generando algo a nivel de nuestro cuerpo físico que no debería ser generado porque el miedo imaginario realmente es tuyo. O sea, tú lo estás creando, tú estás generando una situación en tu cuerpo que no deberías, pero lo estás haciendo por los pensamientos que tienes. ¿Sí? Entonces, eso queda claro. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué es el miedo? ¿Qué genera el miedo? Si es real o imaginario las causas y qué nos está generando. ¿Listo? Bueno, listo. El miedo siempre nos va a generar unas respuestas emocionales. ¿Sí? Además de las respuestas químicas, quiero pedirles permiso un momentito. Que tiré el ventilador y ahora me están molestando los ojitos. Bueno, volvemos. Entonces, además de generar unas respuestas químicas en nuestro cerebro y unas reacciones físicas, también genera unas reacciones emocionales. Hay un truco o una clave y es cuando alguien está de mal genio, cuando alguien reacciona con rabia, con ira, siempre piensa que hay miedo en él. Realmente no es enojo. El enojo, la ira, la reacción, es el resultado de la verdadera emoción que está sintiendo y es miedo. Entonces, como no soy consciente de eso, yo estoy generando unos supuestos del futuro que me están generando miedo, pánico, y no me estoy dando cuenta, no soy consciente de que mi estado emocional está cambiando a raíz del miedo. Entonces, como cuando le dice a uno el esposo o la pareja o el hermano o con quien estés viviendo, la madre, pero ¿por qué estás tan irascible? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué tienes que contestar así? Yo solamente hice una pregunta. O si la otra persona también está en las mismas condiciones, pues hay conflicto. Así sea por haber preparado el desayuno antes o después. Siempre va a haber un conflicto. Entonces, el miedo me va a generar unas respuestas emocionales negativas. Y yo no soy consciente de eso. Por esa razón es que se ha visto en las noticias que ha incrementado la violencia intrafamiliar, los conflictos entre parejas durante el aislamiento, porque hay unos temores que están generando unas reacciones emocionales y solamente estamos reaccionando, no somos conscientes de ello. Entonces, he aquí la razón fisiológica y emocional, las reacciones fisiológicas y emocionales de tener miedo. Y que ahora te hagas consciente si el miedo que tienes es imaginario o es real. ¿Listo? Hay diferentes tipos de miedo que se están en este momento, las personas están padeciendo, ¿cierto? La mayoría de las personas están sufriendo en este momento. Es importante reconocer esos tipos de miedo. Vamos a dar como una lista de los que más o los más comunes, porque necesitas identificar qué puedes estar viviendo tú.
Cuando hablamos del miedo normal es hablar del miedo real, o sea, de miedo a las alturas, pues a un precipicio, que me vaya a generar una enfermedad porque mi papá y mi mamá tienen diabetes, entonces hay un miedo normal porque puede ser hereditario. Eso es algo que es normal, ¿cierto? Patológico es cuando hay un miedo, vamos a poner un miedo imaginario, o sea, me lo creé yo, y ese miedo me está generando ya problemas de salud, me está generando ya problemas en el diario vivir. Entonces ese miedo se convierte en miedo patológico, ¿ok? O sea, miren lo que, hasta dónde nos lleva, ¿cierto? Cuando no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Está el metafísico, y ese tiene que ver con el miedo va más allá de lo que estás viendo, ¿cierto? Digamos que es un imaginario que es algo más profundo, algo que tiene que ver con una situación muy personal, muy de la infancia, que no puede, que es difícil cogerlo, ¿cierto? Que es más intangible, más difícil de identificar. El miedo físico a morirme, a accidentarme, a quedarme ciega, el miedo a la soledad. Aquí empezamos a ver mucho de lo que estamos viviendo, el miedo a la soledad, el miedo a lo desconocido, que es donde más estamos experimentando estas reacciones, y es qué va a pasar, cómo voy a hacer, cómo se va a dar la parte económica, cuánto durará el aislamiento, miedo al rechazo, ¿sí? De hecho, ha sido el miedo al rechazo uno de los grandes conflictos que vive la humanidad, sobre todo en las culturas latinas, ¿sí? Por nuestra idiosincrasia. El miedo al rechazo de mis opiniones, de mi presencia, de mis ideas, de muchas cosas, de mi apariencia, de mi compañía. El miedo a la muerte, miedo al fracaso, que es otro de los que se están disparando en este momento. Pues los miedos imaginarios nos están llevando a pensamientos de que definitivamente esto me afectó, no puedo seguir con mi empresa, no puedo seguir con mi nómina, no puedo seguir con mis productos, yo trabajaba con importados, entonces definitivamente ya estoy asumiendo un fracaso, tengo miedo a fracasar con esa nueva situación, a perder el control. Nosotros veíamos, el lunes veíamos en la conferencia, estamos acostumbrados a tener el control porque nos volvimos rutinarios, monótonos, cotidianos. Ahora no sabemos nada, y ese es el temor, haber pasado de que llevo muchos años teniendo el control de mi vida, de mis finanzas, de mis actividades sociales, y ya ahora no puedo tener control sobre eso. Ese es uno de los miedos que también se dispararon. El miedo a perder a un ser querido por el tema del coronavirus, por el tema de que no estoy con los seres que quiero, porque no puedo controlar la salud de ellos. Ese es otro de los temas. Entonces, estos son tipos de miedo que en este momento se están disparando a raíz de lo que ya hemos visto, de haber perdido el control, de no haberme enfocado en el ser interno, de haberme quedado en la zona de confort, y viene toda esta situación y me mueve mi seguridad, ¿cierto? Entonces se disparan los temas. Pero quiero que entendamos ya, que apartamos de una base, cuánta energía le estoy poniendo a los miedos que tengo, o a ese imaginal que me está generando más bien un bloqueo, unas reacciones de mi cuerpo que no necesito, porque se me pueden volver patológicas, porque a mayor duración del miedo, a mayor intensidad del miedo, ya empiezo a afectar mi cuerpo, ¿sí? Entonces ya serían dos problemas. Entonces, necesitamos ser conscientes de eso. Cuando lo hago consciente, disminuye radicalmente la sensación de angustia, porque no lo voy a identificar. Pero entonces la pregunta que me dice, listo, ya sé que es un miedo, ya sé cómo se manifiesta, ya sé cuáles son los tipos de miedo y puedo haber identificado rápidamente cuál es el que tengo. ¿De dónde nacen estos temores? O sea, ¿por qué empiezo yo a generar miedos a partir de causas imaginarias? ¿De dónde nacen esos miedos? ¿Cuál es el origen de esos miedos?
Entonces, cuando hablamos de la raíz, vamos a hablar del abandono. Hay parejas que en este momento les tocó, cuando los cogió el aislamiento, se quedaron separados, ¿sí? Y desde antes había un sentimiento de inseguridad. Por el aislamiento, este miedo se disparó, ¿sí? ¿Por qué? Miedo al abandono. Este miedo, su origen, o el origen de esos pensamientos que me llevan al miedo, realmente vienen de los traumas y los vacíos que yo tengo en mi infancia, ¿sí? Por ejemplo, la mujer, vamos a poner un ejemplo de mujer, siente ese miedo al abandono de su pareja, es mucho tiempo, digamos que hubo un detonante, porque realmente la inseguridad ya la tenía, ¿sí? Pero el aislamiento hizo que ella disparara eso y ya lo viera como una verdad. Entonces, ese miedo realmente no nace allí por el aislamiento y con esa relación. Ese miedo viene desde su infancia. Entonces, debe revisar qué pasó. Sí, entonces, el abandono fue del padre, el abandono fue de la madre, hubo divorcio y sintió un abandono, hubo un cambio de país y sintió un abandono. Entonces, realmente nosotros repetimos, nuestros miedos son nuestros grandes obstáculos para nosotros avanzar en la vida. Y avanzar significa ser próspero, ser sano, ser vital, ser prestigioso, exitoso, pero realmente son los miedos. La raíz de todos los obstáculos que tenemos en la vida son los miedos. Y esos miedos vienen desde esa infancia. El problema o la situación es que nosotros no somos conscientes de que lo de hoy está relacionado con ese ayer. Cuando yo soy consciente que lo que estoy viviendo hoy está asociado y relacionado con esa infancia, yo empiezo a buscar. Pero cuando no soy consciente de eso, no tengo esa información, nadie me lo enseñó, yo simplemente vivo en la sensación del miedo. Y es por eso que muchas personas se quedan allí, porque nunca les dijeron, nadie les enseñó y no está en nuestra idiosincrasia que se forme a la persona en eso. No lo enseña la universidad, no lo enseña la escuela, no lo enseña la iglesia, no lo enseña, o sea, en tu infancia nadie te lo enseñó. Entonces tú te quedas en el miedo y tratas de vivir y hacer tu vida y planificar tu vida tratando de evitar cosas por miedo, pero no las resuelves porque no eres consciente de que eso tiene un origen en tu infancia, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos afrontar o cuáles son los pasos? Quiero ser muy clara, o sea, habrán miedos que tú logres identificar y van a disminuir tu sensación de angustia, pero habrán otros que definitivamente tienes que realizar procesos de sanación, de terapia para poderlos erradicar. ¿Cuáles son esos miedos que tú necesitas una ayuda terapéutica? Los miedos que aunque has hecho trabajos de diferente forma, por diferentes medios, sigues teniendo ese miedo. Entonces, ahí te dice que necesitas terapia y necesitas una terapia que, o sea, de pronto ha sido terapias, pero no han sido la línea que conecten con ese tema. Entonces, dándote indicadores de cuáles son los que debes ir a buscar terapia. A ver, ¿qué vamos a hacer por ese miedo? Uno, vamos a aceptar que tengo miedo. Por favor, cerramos los micros. Gracias. Entonces, aceptar que tengo miedo. En ese aceptar que tengo miedo, porque me he dado cuenta o soy consciente de que estoy irascible, estoy intolerante, me siento impaciente, me siento ansiosa, estoy emocionalmente muy afectada, muy inestable. Entonces decimos, ok, tengo miedo, ¿sí? Que ya son las reacciones emocionales del miedo. Identificar qué miedo tengo, ¿cierto? Empezar a buscar dentro de los tipos, esta grafiquita que te mandé, los tipos de miedo, o revisar las situaciones y decir, ¿es real? Primero, ¿es real o imaginario? Que tengo miedo a morir. Ah, ¿estás contagiada con el coronavirus y estás en cuidados intensivos? No,
Entonces, no es que tengo miedo a fracasar. Ok, ¿qué te dice que vas a fracasar? ¿Dónde está la garantía de que vas a fracasar? ¿Alguien te mostró el futuro con tu negocio, con tu vida, con tu profesión? Y ese alguien tiene la verdad absoluta para que sepas que vas a fracasar. Entonces, ¿es real o imaginario? Tengo miedo a perder mi familia. Ok, ya hay indicios, ya han habido evidencias, ya han habido situaciones, o piensas que el aislamiento es lo que va a generar eso. ¿Es real o es imaginario? ¿Sí? Vamos a identificar primero si es real o imaginario. Luego, vamos a identificar qué tipo de miedo es, si es miedo a la soledad, si es miedo a fracasar, si es miedo al cambio, si es miedo a perder un ser querido. Vamos a identificar qué tipo de miedo es. Luego vas a expresar ese miedo. Tengo miedo al cambio, definitivamente, porque no sé hacer otra cosa, porque no me imagino vendiendo lo que yo vendo, pues ahora cómo vamos a salir, porque no manejo las redes sociales, las plataformas digitales. Ok, ya lo tienes identificado. Ahora dilo, exprésalo, comunícalo, siéntate con tu pareja, siéntate con una amiga, para eso está el internet, siéntate con tu madre, cuéntale, suéltalo. Que eso, o sea, después de haberlo identificado, reconocido, lo expresas y los niveles bajan. Necesitamos bajar porque lo que estamos haciendo es sube, sube, sube hasta que va a explotar. Esa bomba va a explotar. Entonces vamos a bajar, a disminuir ese miedo que está así de grande para volverlo pequeñito, para saber que ya lo puedo manejar. Entonces vamos a expresar, comunicar ese temor con alguien que tengas confianza. Es decir, ve, estuve analizando, estuve identificando y tengo algo que necesito decir. Y es, tengo miedo al cambio. Estoy completamente asustada y necesito resolverlo. Me puse a ver hacia atrás en mi histórico y sí, definitivamente hubo un cambio así de radical donde hubo un aislamiento cuando yo tenía 7 años. Si logras llegar hasta allá, en ese histórico y en ese reportaje. ¿Qué es lo que tienes que mirar? O sea, después de identificarlo, reflexionar el origen y empezar a revisar si es abandono, porque tengo miedo que me abandone mi pareja, dónde viví ese abandono. Entonces, reflexionar en mi niñez, dónde pude haber sentido ese abandono del padre, de la madre, de una abuela, dónde lo pude haber sentido que eso en este momento se me está detonando. Luego, aceptarme tal y como soy. Es decir, tengo temores, todos los tenemos, o sea, no hay nadie sobre la tierra que no los tenga, hace parte de la condición humana. Entonces, yo tengo, y soy como todo el mundo, y tengo ese temor, o tengo 3 o 4 o 5, o tengo uno muy grande, no importa, pero me acepto como soy. Es parte de mi existencia, es parte de mi experiencia de vida. Entonces, primero vamos a aceptar que lo tengo y que es normal, y que hay que hacer un proceso y que, bueno, pero hace parte de lo que soy. Y eso me va a llevar a un aprendizaje. Entonces, no verlo como soy la rara, tengo este problema, no, es normal. Todo el mundo lo tiene. Y esa es la experiencia de vida que tenemos que vivir aquí en la Tierra. Este es el aprendizaje. ¿Listo? Cuando vea que a pesar de que lo identifiqué, lo expresé, me fui, reflexioné en mi infancia y no encontré, y aún sigo sintiéndome así, ya es hora de buscar ayuda, definitivamente. Por eso se ha generado, perdón, el crecimiento y la evolución de la humanidad está en que aprendamos a trabajar en equipo. Yo no puedo ser autosuficiente, yo misma me voy a quitar todo, porque entonces diríamos, ¿para qué sirve la humanidad? Ya se hubiera extinguido si la ayuda no fuera entre unos y otros. Entonces hay que buscar ayuda. Cuando no me sirvió todo lo anterior, entonces hay que buscar ayuda. Estos son, digamos que unos pasos sencillos que todos podemos hacer para poder identificar. ¿Sí? Me gustaría, ahora, se nos está acabando el tiempo, que pasemos a preguntas, que me digan qué necesitan que les aclare. Necesitamos siempre saber, primero,
¿El miedo es real o es imaginario? ¿El miedo es real o es imaginario? Por lo general es imaginario. Entonces, ya a partir de ahí yo tengo que empezar a mirar cuáles son esos pensamientos, cuál fue la película que yo me armé, cómo hice esa película. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, porque si no tienes consciente de eso, ahora bien, todo esto por escrito. No hay forma de hacer consciente algo si no lo pones por escrito. Te van a quedar vacíos, te va a quedar faltando información. Entonces, lo importante es ponerlo por escrito. Vamos a hacer una pausita primero para que nos ayuden a que se suscriban al canal, a que vean los videos, los recomienden, estén atentos de las redes sociales. Van a haber dos temas muy importantes la semana que viene. Uno es respondiendo a preguntas del amor y el otro tiene que ver con la experiencia de vida aquí. ¿A qué vine y cómo lo tengo que hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que descubrir aquí en la tierra? ¿Y cuál es el paso para llegar hasta allá? ¿Cierto? Entonces muchas veces, hoy por ejemplo le preguntaba a dos personas, ¿tú sabes cuál es tu pasión? No lo que te gusta, tu pasión. Bueno, pues claro, no lo tengo. Ok. Así está el 90% de la población. ¿Sabes cuál es el propósito de tu alma? No, que si ni siquiera sé la pasión. Eso no nos lo enseñaron ellos, sí es verdad. Ni la iglesia, ni la escuela, ni el trabajo, ni la sociedad, ni en mi casa me enseñaron, ni me dijeron, pregúntate qué es lo que quiere tu alma, cuál es el propósito de tu alma. Ahora viene, ¿tienes construido tu proyecto de vida? No. Ok. ¿Cuál es primero? ¿Por dónde se empieza? Cuando yo vengo acá, me borran la memoria y tengo que aprender todo de cero. Pero ya sabemos cómo funciona. Bueno, no todos y estamos en este camino. ¿Cómo funciona esto de estar aquí para que realmente tenga sentido y realmente me vaya habiendo hecho la tarea? Entonces, esos dos temas van a estar, son muy importantes, parte de lo que necesitamos hacer en este aislamiento, que es repensarnos, que es reflexionar, es modificar, desmontar paradigmas que ustedes saben que yo soy amante de desmontar paradigmas y es mi especialidad porque es la forma en que nosotros podemos avanzar. Entonces, ahora sí, preguntas para los que tienen preguntas y si queda faltando, pues entramos a la otra. Ya me dice Andy, entonces a través de ella, quien escribieron las preguntas, voy a salir de aquí para también poder mirar. Ok. Si alcanzaron a anotar las preguntas. No sé, Andy, se me perdió Andy. Bueno, algún Ya sí mandó tenemos la una pregunta. pregunta. Una sola pregunta han hecho. María Camila pregunta. O sea, que los miedos están en nuestra imaginación. Aunque me gustaría que respondieran la siguiente porque le queda menos de un minuto. Nos queda menos de un minuto. Ok. Listo. Y la Bueno, pregunta es, bueno, yo considero que más bien salimos y luego entramos para poder que no quedó en ver intensidad. Que esto es lo que más temor me da, volver a repetir esta historia de dolor, esto es lo que más temor me da, una nueva vida, esto es lo que más temor, es pides. En ese momento empiezas a ser consciente que de pronto decías tengo miedo a la soledad y realmente no era eso. Les estoy dando como pautas para que hagan ustedes solitos y empiecen a aprender a reflexionar y aprender a identificar ustedes mismos sus propias emociones, ¿sí? Ahora bien, si yo no logro tener una identificación, ¿cierto? Clara, entonces yo ya empiezo a buscar ayuda, porque ya el proceso es mucho más profundo y necesitas un tercero para que pueda ver la situación, una persona ajena a ti, para que te ayude a identificar eso, ¿sí? Pero en ese primer ejercicio es mucho lo que se logra identificar porque a veces se está creyendo que el mayor miedo es uno y cuando empiezas a hacer la decantación te das cuenta que no era ese, que hay otro que te asusta más.
Entonces, esa es una forma de que empieces a identificar. Y lo que decimos, si ya no puedes, si ya después de identificado necesitas hacer, ya hay que hacer un proceso y hay que pedir ayuda terapéutica. ¿Listo? Perfecto. ¿Quién más? Andis. Sí tenemos otra pregunta. Sino que me tarda en conectar el micro, me tarda en conectar el micro. ¿Me escucha? Ah, ok. Listo. Sí, La sí, siguiente ya. pregunta es, a ver, la estoy buscando. Me pareció un concurso, me hizo asociación a un concurso. La siguiente pregunta dice, a ver si gano. Listo. La primera pregunta me comenta la participante que no quedó bien, se le cortó la respuesta. La voy a hacer nuevamente. Ella preguntó que si los miedos están en nuestra imaginación. Sí, o sea, repito, lo real lo vamos a tomar como aquellas situaciones que están atentando contra mi vida y mi salud. Si eso que estoy sintiendo, ese miedo es por la parte económica, eso no me está atentando contra mi vida y mi salud. Es un miedo imaginario. Yo misma estoy generando pensamientos que me están generando ese tema. Y casi siempre estamos hablando de ansiedad, o sea, el miedo viene porque yo me estoy imaginando un futuro nefasto. Y es por eso que yo siento miedo, porque estoy ya asumiendo que eso es lo que va a suceder. Pero hasta donde yo sé, no hay adivinos, ¿sí? No sabemos el futuro, nadie lo sabe, entonces no podemos decir eso. Y el que lo interpreta hace una interpretación del futuro, más no quiere decir que sea una realidad o una verdad absoluta. ¿Sí? Listo. ¿Me escucha? Sí. Listo. La siguiente pregunta, me gustaría hablar sobre el miedo a la muerte. Bueno. Ese es el miedo como más general, pues casi el 90% de la población tiene miedo a la muerte. Pero es porque el concepto de muerte que nos vendieron en nuestra infancia, pues atemoriza a todo el mundo. Segundo, es porque a nosotros no nos enseñaron a amar, sino a pegarnos. Es parte o raíz fundamental del miedo a la muerte es nuestra idiosincrasia al apego, ¿sí? Esa predisposición que tenemos nosotros al apego. Cuando tú vas a Oriente, no le tienen miedo a la muerte porque ellos, no, o sea, la mayoría ya están formados, su idiosincrasia es que la muerte es una transición, de hecho, es mejor estar muerto o estar en un estado mucho mejor que el que está aquí, es difícil estar aquí, es de valientes estar en la vida aquí en el plano físico, es de valientes, de berracos, es de fuertes, es de, sí, estar en la muerte realmente en esa transición es mucho más sencillo, ¿sí? Pero eso no nos enseñaron a nosotros no fuimos criados ni fuimos formados en ese concepto. Entonces, el miedo a la muerte es originado por una conceptualización errada, a mi modo de ver y de mi experiencia de vida, desde el contexto espiritual, la idiosincrasia y todo lo que nos enseñaron sobre el apego, porque no queremos soltar, porque no queremos dejar ir, porque no queremos sentirnos abandonados, porque no queremos sentirnos solos, porque, ¿cierto? Entonces, el miedo a la muerte realmente es infundado a raíz, o la raíz es un concepto, bueno, no lo llamemos ignorante, es una conceptualización que nos genera miedo a la muerte. Pero cuando tú entiendes realmente lo que significa la muerte, nosotros no nos enseñaron eso. Si quieren, después en otro momento podemos hablar cuál es, o sea, qué es lo que realmente significa la muerte, qué pasa en el otro lado, cómo funciona, por qué la vida, por qué la muerte, por qué la dualidad. Y cuando ya empezamos a entender eso, entonces empezamos a decir,
pues realmente no es como me lo pintaron y no es algo tan grande y no es algo negativo. ¿Sí? Entonces, el miedo a la muerte es algo que tenemos como resultado de la formación que nos dieron frente a ese concepto y que somos una sociedad que creció confundiendo el amor con el apego. ¿Sí? Por eso se hace tan difícil aceptar la muerte. Espero que haya habido como claridad allí. ¿Sí? Más bien otro día tocamos exactamente si quieren aprender otra versión, otra visión, otra línea de pensamiento frente a la muerte, lo que no nos enseñaron, para que puedan empezar a bajar esos niveles de temor frente a este paso, que es un paso, un cambio solamente a nivel de físico. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento, ¿Tenemos alguna otra pregunta, muñeca? no. Ok, listo. Espero que les haya quedado claro, espero que ya al menos tengamos claridad y empecemos a hacer la tarea, reflexionar, ¿sí? Voy a pasarles aquí para finalizar. Para que miremos entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Aceptar que el miedo, identificar el miedo, comunicar el miedo, reflexionar sobre el origen de ese miedo y aceptarme tal y como soy. Y finalmente, si veo que persiste el temor y mis reacciones emocionales me lo están evidenciando, entonces busco ayuda. ¿Listo? Esa es la tareita que ustedes puedan empezar a comprender. ¿Listo? Para que hagan ustedes mismos. Me interesa que cada uno empiece, obviamente hay cosas, el proceso, todos deberíamos estar en procesos terapéuticos para erradicar, ¿cierto? De raíz, pero me gusta que ustedes tengan herramientas para que ustedes vayan trabajando en este aislamiento y vayan identificando cositas. Aprendan cómo se empieza uno a identificar. ¿Listo? Quiero darles las gracias. Bueno, se dio la repetición. Muchos de algunos que no estuvieron es porque ya habían estado en esta charla. Recuerden que el lunes vamos a tener respuestas a preguntas sobre el amor y vamos a tener el miércoles cuál es la ruta de vivir, cómo se vino a vivir, qué es lo que tenemos que hacer aquí, ¿cierto? Para que dejemos de perder el tiempo, yo le llamo vegetar, y que nos ganemos realmente y definitivamente no digan, mire, usted no ha hecho nada en esta vida, o sea que es bueno que parta y le abra espacio a otro. Entonces, que sepamos realmente qué vinimos aquí y cómo debemos, por dónde tenemos que comenzar, ¿vale? Les mando un abracito, picos a todos y nos vemos entonces el lunes en otra conferencia. ¿Listo? Un abrazo. Chaito, gracias. Entramos tarde, que estaba ahorita, es que en un taller también ahorita. Bueno, estamos pendientes, gracias. Ok, cuídate mucho a todas, un abrazo. Ludi, gracias. Un abracito. Gracias, Andy. Chao, precios. Chao. Gracias. Gracias, Andy. Gracias, Luz. Hermosas. Chao. Vemos. Hacer tareas, Muchas ¿no? gracias. Gracias. Sí, hagamos tareas. Chao. Muchas gracias. Hola, Víctor. Gusto, Vic. Hola, hola.